Este video llega gracias a... Cambia tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Gracias a Samsung. Con la voz de un cantante se apaga toda una generación y toda una sensibilidad, en este caso el bolero, que es una música generalizada en América Latina y que ha acompañado naturalmente la vida amorosa de muchos de nosotros. En mi caso en particular, recuerdo una canción de Iván llamada Me dices que te vas. Me dices que te vas, eso parece que se dice con más frecuencia de lo que uno quisiera. En todo caso, su fallecimiento enluta naturalmente en el bolero en el Perú, que ha tenido representantes notables, reconocidos en toda América Latina. Iván Cruz era por lo demás un hombre que comenzó muy joven, de manera que su trayectoria es de 50 años y convertido desde hace más de 20 años a una confesión evangélica en la que él trabajaba como pastor. Era al mismo tiempo que músico, un pastor evangélico. Incluso creo que se volvió a casar con su primer esposo y todo lo demás. De manera que estamos ante una figura que ha recorrido por lo menos 50 años de los boleros, de la vida musical en boleros en el Perú, y le rendimos homenaje. Sabíamos que tenía una pancreatitis. Vamos a hablar con Johnny Padilla, que por supuesto conoce de Iván Cruz probablemente más que nadie en nuestro país. Johnny, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, todos nos hemos despertado muy tristes porque no temo equivocarme a decir que se vaya la última leyenda del bolero peruano, ¿no? De ese bolero cantinero, ese bolero del alma, ese bolero que de pronto tiene su propia particularidad, que se desmarca del bolero mexicano, de otro tipo de boleros. El peruano tiene un estilo, y ese bolero lo representaba Iván Cruz, después que se fue Lucho Barrios, que se fue Pedrito Tiniano, y hace algunos años por el COVID, el gran Guiller, que le llamaban el rey de las cantinas. Iván Cruz representa pues ese bolero del pueblo, y creo que en su canción Vagabundo Soy, él describe muy bien lo que él ha sido en su vida, ¿no? Cuando dice, yo no soy malo con nadie, si soy un borracho, si soy un perdido, si soy un mujeriego, si soy un bandido, yo voy en mi mundo, yo soy vagabundo. Y él era así, él tuvo una vida muy movida, al margen de sus éxitos, que luego enrumbó, como contadas, que en el cristianismo, él abrazó el cristianismo, pero él también conocía y sabía, y lo hemos entrevistado mucho en el programa del fin de semana en escena. Él era, por ejemplo, y yo lo percibí y lo percibí en todo, él no le gustaba, no era como esa falsa humildad de que los artistas usualmente dicen, no, él sabía quién era, sabía lo que representaba, y era hasta medio presumido, sabía, o sea, no en un mal sentido, ¿no? Porque claro, creo que a veces con esos falsas modestias que hay gente que no admite que representa algo en el arte, en la cultura, en la música, y él sí. Claro, estaba orgulloso de su trayectoria y sabía perfectamente cuál había sido su contribución, digamos, a la preservación de este género musical. Chalaco de nacimiento, Iván Cruz. Así es, y alguna vez lo contó, y también creo que por ahí en algunas entrevistas, que su abuelo también lo inició en la música folclórica, tenía ascendencia también no chalaca andina, y él empezó también coqueteando con las baladas, y luego ya entra al bolero, animado por productores que veían que él tenía ese estilo, y que hizo pues ese estilo tan particular, y con esos arreglos que, si escuchamos sus boleros, son unos arreglos muy novedosos en su época y que han quedado y que se siguen. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, que yo lo he visto rodeado de gente joven, y la gente joven, digo, veinteañeros y treintañeros, lo veían y se emocionaban, porque muchos lo han escuchado por sus papás, otros por sus abuelos, y conocían las canciones. Entonces es un hombre que ha trascendido generaciones, que se le sigue escuchando. Y este último año, me estaban contando hace algunos minutos, que él parece que le dio un derrame cerebral y quedó mal, quedó postrado, y ya no se le escuchó. Por eso es que hubo un silencio este año, no se le veía en los escenarios como hasta hace un par de años,
ha estado muy delicadito, ya estaba muy delicado y la familia también como que guardaba reserva a eso hasta finalmente lo que hemos visto hace algunas horas, ¿no? Hablemos de los reconocimientos de pronto, Johnny, porque como dices, él sabía perfectamente lo que había hecho y esto estaba reflejado también en los éxitos que tuvo. Vendió muchos discos, recibió 4 décadas o más de 4 décadas de producción. Me dices que te vas, Vagabundo, Brindo, Ajena, temas que todavía continúan sonando y seguirán sonando por siempre. Ajá. Y a los reconocimientos, mira, él en los últimos años siempre se lamentaba de algunas carencias. Creo que quería hasta vender la casa que tenía en el Callao. Ese tipo de discursos que usualmente escuchamos de nuestros talentos peruanos que en algún momento carecen de atención de salud o qué sé yo, o de algún ingreso. Si bien ha tenido una carrera exitosa, tuvo algunas, claro, evidentemente tiene sus propiedades, qué sé yo, pero como siempre nuestro talento peruano no tiene un reconocimiento que deberían tener como en otros lados, ¿no? Que se están detrás de algún tipo de, no sé, no de ayuda, pero no sé, han hecho tanto por el país y por la cultura, pero de algún reconocimiento que yo recuerde así. Claro, más allá de los discos de oro o platino. Sí, no. En base a las ventas, ¿tú dirías que hay una deuda pendiente con Iván Cruz? Sí, yo creo que sí, porque los ídolos del pueblo, los ídolos que trascienden, merecen un reconocimiento más allá de que vaya la gente a los conciertos, que es evidentemente lo principal, el público, pero también creo que los estados, el gobierno, los gobiernos de turno sí deberían preocuparse más en su bienestar, y eso siempre vamos a adolecer de esto, y él lo merece. No sé, ahora esperemos que el Ministerio de Cultura abra las puertas a su velorio. No sé si la familia está dispuesta a eso, porque tengo entendido que ellos querían hacer primero, en principio no querían mucho que se supiera la noticia de que estaba enfermo, y ahora también un poco que querían hacerlo un funeral un poco privado, pero lamentablemente es Iván Cruz. Iván Cruz se merece, y el pueblo va a querer cantar sus canciones, el pueblo va a querer despedirlo, y esperemos que las autoridades cedan, ¿no?, las instalaciones del Ministerio de Cultura, porque se lo merecen. Johnny Padilla, tú eres una de las personas que lo has conocido bien porque eres productor de En Escena aquí en RPP, lo has recibido durante muchos años. Tenemos otras preguntas que hacerte. Yo te rogaría que nos acompañes un instante durante la pausa, porque quiero saber efectivamente incluso por qué adoptó ese nombre Iván. Hay ciertos rumores que lo asocian con un zar, un temible zar ruso, ¿no? Dinos si es verdad eso. Y también quisiera saber, luego de la pausa, si tenía con la juventud el mismo impacto que él tuvo con los jóvenes del año 73 cuando comenzó su carrera. Retomamos, por favor, nuestra conversación con Johnny Padilla después de una breve pausa. Esta información. Vamos ahora a retomar nuestra conversación con nuestro colega productor de En Escena aquí en RPP, Johnny Padilla, que recibió en muchas oportunidades a Iván Cruz, que nos ha abandonado hoy. La noticia de su muerte naturalmente impacta a los que aman sobre todo este género musical latinoamericano por excelencia, que es el bolero. Johnny, nos has dicho tú que la larga carrera que comienza por lo menos el 73 de Iván Cruz tiene una primera etapa que es la de un bohemio, la de un hombre con muchas canciones vinculadas a la cantina, ¿no?, y a los mozos que deben servirle más, vagabundo soy, etcétera, y terminó siendo un pastor evangélico. Quisiera saber si es verdad que su nombre Iván, puesto que se llamaba Víctor Francisco, le fue atribuido en referencia al zar ruso Iván el Terrible. Mira, eso en las veces que he conversado, te soy sincero, no me lo contó, porque puede ser sí una de estas leyendas urbanas, pero podría ser porque Iván Cruz sí se sentía un emperador de la música, un representante notable del bolero,
y quizá por ahí. Pero justo te quiero comentar un poco sobre ese tema Vagabundo Soy. Sabes que ese tema él no lo quería grabar, me está contando desde Lisboa, que está en Lisboa, el hijo de Alberto Maraví, que ya falleció, dueño de esta disquera Infopesa, donde él graba ese disco. Me contaba hace unos segundos que Iván Cruz no quería grabar ese éxito Vagabundo Soy, que es su mayor éxito, ¿no? Él ya había grabado temas anteriores en otra disquera, y el padre de Juan Maraví, que me está contando, Alberto Maraví, que fue el fundador de Infopesa, un sello disquero que descubrió casi a todos los grandes de la música de esa época. Iván dijo no, porque ese tema ya lo han grabado en Ecuador. Y don Alberto Maraví le dice, no, Iván, este tema lo tiene que grabar, y porque va a ser un tema que va a marcar tu carrera. Y casi a regañadientes, él graba el Vagabundo Soy, que se convirtió finalmente en un éxito, y en esa disquera Infopesa grabó también Brindo, Mozo, Dame Otra Copa, Ficha Marcada, sus grandes éxitos. Y el arreglista de este Vagabundo Soy, que si uno lo escucha tiene un arreglo muy bolero, cantinero peruano, fue de Lucho Silva, uno de los integrantes de ese mítico trío Los Morunos, que también ya falleció hace algunos años. Entonces la historia de don Iván Cruz tiene mucho por contar, tiene mucha gente que también verlo. Y don Fernando, usted habló sobre la época de Pastor. Si bien él abrazó el cristianismo, por ahí a veces se daba sus escapadas, y los programas de televisión lo encontraban brindando por ahí y le hacían recordar que no podía hacerlo porque también estaba enfermo. Pero él era así y finalmente así partió y así nos dejó. Y lo importante es que su música, su trascendencia a nivel de ídolo del pueblo queda, y eso es lo importante. Interesante lo que nos cuentas, Johnny, porque no hablamos de un legado únicamente como cantante, correcto, sino como el ícono probablemente de un género musical, y un género musical popular. Uh-huh. Así es. Es como, no sé si en algún momento has ido al norte, en esas hechicerías, cantinas del norte tradicionales de nuestro país, donde siempre uno va a escuchar a Carmencita Lara o a Iván Cruz. Claro. Es parte de nuestro mundo, nuestra idiosincrasia, y lo que sí resalto es que también la gente joven lo conoce, y eso hay que resaltarlo, ¿no? Y ahora, para completar esta digamos, vida con mucha variedad, fue miembro de la Marina de Guerra del Perú durante los largos años, ¿no? Sí, ha trabajado, y es por eso que me contaban que él falleció en el Hospital Naval, porque trabajó en la Marina a nivel civil, me imagino. Entonces tenía esa relación con la Marina. Sí, y se dice incluso que su primer disco fue grabado gracias a la ayuda de un almirante de la Marina de Guerra, del cual él tenía vínculos con una hija. Sí, él me imagino que tenía mucha vinculación con mucha gente, ¿no? Los ídolos, los músicos, los cantantes, los compositores, a lo largo de su vida siempre convocan a mucha gente de todo oficio, de toda profesión, de todo nivel, y hay mucha gente que apoya a estos artistas como a Iván Cruz. Bueno, que descanse en paz Iván Cruz, que sus admiradores hallen consuelo en las canciones que nos ha dejado, y que naturalmente prevalezca ese sentimiento romántico con el que él supo acompañarnos durante 50 años de vida profesional. Muchas gracias por tus palabras, Johnny Padilla, y muy buenos días para ti y para todos los aficionados al bolero. Gracias, muchas gracias. Mávila Huertas también, ¿no? Gracias, Johnny. Sí, claro que sí. Por familia, sobre todo, claro, porque ¿quién no ha escuchado en casa, sobre todo de sus padres, ¿no? Este tipo de música, y le recuerda, nos trae recuerdos, a mí por lo menos, de mi niñez. Por supuesto que sí. Bueno, que descanse en paz. Que descanse en paz, Iván Cruz.